Y estamos ya en condiciones de poder explicar las viabilidades de nuestro plan de empresa. Recordemos que el plan de empresa es un documento que me sirve para poner orden al proyecto empresarial que quiero hacer, un documento que me servirá como carta de presentación para los inversores de mi proyecto empresarial y es un documento que he empezado presentando la idea de negocio y presentando a los promotores. Una vez hecho esto, ya estoy en condiciones de analizar si mi proyecto empresarial es viable. Y esa viabilidad la voy a analizar mediante una serie de viabilidades que hemos explicado por encima anteriormente. Vamos a empezar analizando la viabilidad comercial de mi proyecto empresarial. Para analizar la viabilidad comercial de mi proyecto empresarial, lo que vamos a ver es si mi producto o servicio tiene una demanda, si mi producto o servicio tiene una posibilidad de ser vendido, si va a tener éxito en el mercado y sobre todo si va a poder desarrollarse con el paso del tiempo en ese mercado. Este estudio, esta viabilidad, la vamos a analizar en tres pasos muy diferenciados. En primer lugar, vamos a hacer un análisis del mercado, vamos a estudiar cómo está el mercado y vamos a hacer una matriz DAFO, en donde analizaremos las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de mi proyecto empresarial. En segundo lugar, haremos un plan de marketing y para el plan de marketing lo haremos mediante el marketing mix, mediante el estudio de las 4 P's de Michael Porter, estudiando nuestro producto, nuestra promoción, nuestros precios y nuestro sistema de distribución. Y por último acabaremos haciendo un plan de ventas para poder hacer una previsión de lo que va a ser mi proyecto empresarial durante los primeros años de rodaje. Y entramos ya en esta primera parte de la viabilidad comercial. Entraremos en esta primera parte de la viabilidad comercial explicando cómo se hace un análisis del mercado. Y para explicar cómo se hace un análisis del mercado, un estudio de mercado, veremos que hay que analizar principalmente 4 elementos. En primer lugar, analizaremos el entorno general. Para el análisis del entorno general lo podemos hacer mediante una herramienta que se llama el análisis PEST. El análisis PEST corresponde a las siglas del análisis del entorno político, económico, social y tecnológico. En segundo lugar, analizaré la competencia, es decir, analizaré las empresas que hacen aquel producto o servicio parecido al que hago yo. Para eso me podrá servir aquello que estudiamos en temas anteriores como el análisis del entorno de Michael Porter, de las 5 fuerzas de Porter. En tercer lugar, analizaremos a los consumidores, las necesidades que tienen, cómo las empresas intentan satisfacer sus necesidades, cuáles son sus hábitos de compra, utilizaremos encuestas, etcétera, etcétera. Y por último, analizaremos la localización, la ubicación de mi proyecto empresarial. Y aquí os remito de nuevo a vídeos anteriores en donde en la parte de estrategia hablábamos de la localización de la empresa. Una vez tenemos este análisis de mercado, una vez hemos analizado el entorno, la competencia, los consumidores y la localización, estaremos en condiciones de hacer una matriz DAFO. Atención, porque la matriz DAFO es especialmente importante para vuestro examen de selectividad. En selectividad os suelen preguntar una serie de características que tiene el proyecto empresarial que queréis sacar adelante para que hagáis con esa serie de características una matriz DAFO. Una matriz DAFO no es nada más y nada menos que un cuadro con 4 partes. 4 partes que corresponden a las debilidades, las amenazas, las fortalezas y oportunidades de mi proyecto empresarial. Ahora daremos algún detalle más de esta matriz DAFO, pero lo que es fundamental que conozcamos es que tenemos que distinguir el análisis interno del análisis externo. Tenemos que distinguir lo que depende de nosotros que lo que nos viene dado por factores externos a nosotros. Tenemos que distinguir lo que tenemos dentro, y a esto le llamaremos las fortalezas, lo bueno que tengo, y las debilidades, lo malo que tengo, y lo que viene de fuera,
las amenazas, lo que viene de fuera que puede complicar mi proyecto empresarial, y las oportunidades, lo que viene de fuera y lo cual me puedo aprovechar para relanzar mi proyecto empresarial. Un análisis DAFO se trata, por tanto, de situar las características que forman nuestro proyecto empresarial y dividirlas en ese análisis interno, debilidades y fortalezas, y en ese análisis externo, amenazas y oportunidades, para poder fijarme cuáles son mis fortalezas, potenciarlas, poder fijarme cuáles son mis debilidades e intentar mejorarlas, y poder fijarme en mi entorno y ver cuáles son las oportunidades que yo tengo para poder aprovecharlas y las amenazas que me rodean para intentar esquivarlas, para intentar que no me afecten al desarrollo de mi proyecto empresarial. De cara a hacer vuestra matriz DAFO, yo lo que os recomiendo es que os hagáis dos preguntas sobre cada una de las características que tenéis que colocar en vuestra matriz DAFO. En primer lugar, os tendréis que preguntar, ¿esta característica es positiva o es negativa para mi negocio? De tal forma que si es positiva acabará siendo una fortaleza o una oportunidad, y si es negativa acabará siendo una debilidad o una amenaza. Claro, según el tipo de proyecto empresarial que tengamos, las características pueden ser positivas para un tipo y negativas para otro. Por ejemplo, en estos momentos de crisis, de confinamiento, se entiende que el confinamiento es una variable negativa para mi empresa. Pero si mi empresa, por ejemplo, es una empresa tecnológica que se dedica a la creación de videoconferencias y a poner en contacto a gente en diferentes partes del mundo, el hecho de que estemos confinados y no podamos salir de casa puede ser algo muy positivo. Por tanto, en primer lugar, si para mi proyecto, para mi empresa, esto es positivo o es negativo. En segundo lugar, si esto que ha ocurrido es algo interno a mí, es algo que depende de mí o es algo que no depende de mí, que viene dado por mi entorno. De tal forma que si es algo positivo, diremos que es una fortaleza y es una oportunidad. Si es algo positivo que depende de mí, diremos que es una fortaleza. Si es algo positivo que no depende de mí, que viene delimitado por mi entorno, diremos que es una oportunidad. Si es algo negativo que depende de mí, diremos que es una debilidad. Y si es algo negativo que viene dado por mi entorno, que no depende de mí, diremos que es una amenaza. Para que nos entendamos, vamos a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de cosas buenas que tengo dentro de la empresa y que dependen de mí. Por ejemplo, si tengo un buen equipo de trabajo, si tengo un buen ambiente de trabajo en la empresa, si tengo una tecnología punta que me permite producir lo que necesito siendo el mejor, si tengo unos medios económicos que me permiten tener un pulmón financiero para poder vivir bien en situaciones de tensiones de tesorería, todo esto son fortalezas. ¿Oportunidades? Pues por ejemplo una demografía que se adapta al tipo de producto que yo tengo, por ejemplo un mercado que está en crecimiento y del que yo me puedo aprovechar, por ejemplo una caída de los tipos de interés que puede hacer que yo tenga acceso a fuentes de financiación más barata, son oportunidades, son cosas que no dependen de mí, que vienen dadas por mi entorno, de las que yo me puedo beneficiar. Cuando hablamos de debilidades, hablamos de características internas que hago mal, que dependen de mí y que puedo mejorar. Por ejemplo, si tengo un equipo de gente con poca formación o tengo un capital con poca tecnología, estoy hablando de una serie de debilidades. Cuando hablo de factores negativos que no dependen de mí, sino que vienen determinados por el entorno en el que me encuentro, cuando por ejemplo veo venir una posible crisis económica que va a hacer que tenga un mercado más pequeño, eso es una amenaza. Cuando veo que pueden entrar nuevos competidores que pueden hacerme mi mercado también más pequeño, es una amenaza. Cuando veo que los bancos van a subir los tipos de interés y van a encarecer el acceso a las fuentes de financiación, como no depende de mí, es una amenaza. Por tanto, es muy importante, repito, saber si estas características que estamos analizando dependen de mí y son fortalezas o debilidades, o no dependen de mí y vienen marcadas por el entorno en el que me muevo y por tanto son oportunidades o amenazas. Seguimos analizando la viabilidad comercial, hemos visto cómo se hace un estudio de mercado, cómo se hace una matriz DAFO y vamos ahora a la segunda parte, vamos a ver cómo se hace un plan de marketing. Y para hacer el plan de marketing vamos a acudir al marketing mix.
El marketing mix son las 4 P's. Es un sistema para analizar mi plan de marketing basándome en 4 elementos que nos decía Michael Porter que eran muy importantes de cara a hacer este plan de marketing, este marketing mix. Estas 4 P's será analizar cuál es mi producto, cuál será mi promoción, cuál será mi precio y cuál será mi distribución. Distribución decimos que es la cuarta de las P's porque viene del inglés de placement. ¿Vale? No es que sea una D que se haya colado por ahí, sino que viene del inglés, viene de placement. Por tanto, analizaremos ahora cuál es mi producto, mi promoción, mi precio y mi distribución. Y pasamos a analizar ahora muy resumidamente estas 4 P's del marketing mix que nos propone Michael Porter para hacer este plan de marketing para esta viabilidad comercial de nuestra empresa. En primer lugar, tendremos que definir muy bien cuál es nuestro producto o servicio que vamos a llevar a cabo en nuestra empresa, cuál es el diseño, cuál es la marca, cuál es el envase, qué servicio postventa queremos ofrecer y lógicamente mi estrategia de marca, si voy a hacer una marca única, si voy a hacer marcas múltiples, si voy a jugar con segundas marcas, teniendo una marca de prestigio y una marca más barata que pueda ayudarme a ganar ventas, etcétera, etcétera. Es decir, mi P de producto, qué servicio es el que yo voy a dar a mi cliente final. En segundo lugar, tendremos que analizar cuáles son los precios y para analizar cuáles son los precios, la primera decisión que tendremos que tomar es si yo los precios los voy a poner en función de mis costes o en función de mi competencia. Una vez he decidido si voy a jugar en función de mis costes o en función de mi competencia, podré pensar si quiero empezar con unos precios de prestigio, unos precios altos que me coloquen en esa gama alta del mercado, unos precios más bajos, unos precios de penetración, unos precios psicológicos que se aproximen a la unidad entera pero que no lleguen, o unos precios adecuados al ciclo de vida en el que se encuentra mi producto en ese momento, es decir, empezando con unos precios quizás más altos y bajándolos con el paso del tiempo. En tercer lugar, hablamos de la promoción, es decir, cómo yo voy a dar a conocer mi producto a mi cliente final. Y para eso pues tenemos la publicidad, la venta personal, los sponsors, etcétera, etcétera. Y por último, la distribución. ¿Cómo hago llegar yo mi producto a este consumidor final? Y podré tener una distribución externa, podré utilizar una empresa externa que distribuya el producto que yo fabrico, o podré yo tener una distribución directa y además de fabricar tendré que distribuir yo mi producto, podré tener una distribución por internet, tendré que elegir qué tipo de distribución es la que yo quiero para mi producto. Una vez analizado este plan de marketing, una vez analizado las 4 variables de mi marketing mix, producto, precio, promoción y distribución, podremos acabar analizando mi viabilidad comercial con mi plan de ventas. Punto número 3, mi plan de ventas. Mi plan de ventas simplemente se trata de hacer una pequeña previsión de cuáles son los ingresos que yo espero tener en este inicio de mi proyecto empresarial, cuál es la facturación que yo creo que voy a tener, cómo creo que va a ir este primer año del proyecto empresarial que estoy lanzando. Una vez acabada la viabilidad comercial, me gustaría pasar a explicar la viabilidad financiera. La viabilidad financiera será algo muy rápido de explicar ahora, porque todo lo que vamos a hacer para saber si nuestra empresa es viable desde el punto de vista financiero lo hemos estudiado en temas anteriores. Fijaos, lo primero que vamos a hacer es una lista de las inversiones que vemos que son necesarias para nuestro proyecto empresarial. En el fondo, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles van a ser nuestros activos de la empresa y empezaremos a construir ese balance de situación, esa parte izquierda del balance, con mi estructura económica, con mis activos. Evidentemente, si lo primero que hago es ver cuáles son las inversiones que necesito, lo segundo que tengo que hacer es ver cómo voy a financiar esas inversiones, de dónde narices voy a sacar todo el dinero necesario para poder llevar a cabo todas esas inversiones que veo que son necesarias para mi proyecto empresarial. Por eso la segunda parte es construir el pasivo de mi empresa, de dónde voy a sacar el dinero. Sabéis que ese pasivo podrá ser un pasivo exigible, unos recursos ajenos, ese dinero que me van a dar terceros y que voy a tener luego que devolver para llevar a cabo mis inversiones, y también va a ser mediante los fondos propios, mediante los recursos propios, mediante el patrimonio neto, ese dinero que pondremos los socios de nuestro bolsillo para poder llevar a cabo las inversiones. Por tanto, en primer lugar, ¿qué necesito? Inversiones, estructura económica, el activo. En segundo lugar, ¿cómo voy a financiar esas inversiones? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Estructura financiera, el pasivo.
Una vez tenga claro cuál es mi estructura económica y cuál es mi estructura financiera de la empresa, la tercera pregunta a la que intentaré dar respuesta es: ¿yo qué rentabilidad voy a sacar de todas esas inversiones que he conseguido, que he financiado? Y para eso acudiremos al tema 7, para eso acudiremos al cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de rentabilidad, de la TIR. Estudiaremos nuestros proyectos de inversión, estudiaremos qué flujos de caja van a generar con el paso del tiempo esos proyectos de inversión y por tanto estaremos en condiciones de poder estudiar qué rentabilidad me van a dar a mi empresa esos proyectos de inversión que voy a financiar de la forma que acabo de explicar anteriormente.